Saludamos a la exdirectora de Cortolima, Carmen Sofía Bonilla, gran amiga de nuestra casa radial por tantos años. Mi querida Carmen Sofía, buenos días, bienvenida a Ecos del Conveima, Golpes de Opinión. Muy buenos días, Juan Pablo, a ti, a toda la audiencia, a Camilo, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por estar. Saludamos a otro gran amigo de Ecos del Conveima, al expersonero municipal de Ibagué, Camilo Osa. Muy buenos días, expersonero. Muy buenos días, Juan Pablo. Un saludo muy especial para usted, para Julio, para todas las personas que nos siguen a esta hora en Ecos del Conveima. La doctora Carmen Sofía, un gusto poder conocerla y poder interactuar con ella. Muy buenos días para todos. Carmen Sofía Bonilla y Isaac Vargas fueron los dos grandes personajes que lograron, la primera, decretar el agotamiento del recurso hídrico de la cuenca mayor del río Coello en el año 2011, y el segundo, como personero municipal, instaurar las respectivas demandas ante el Tribunal Administrativo del Tolima, que tuvo un fallo histórico hace más de un año, que por cierto no se ha cumplido porque está en apelación. Vamos a hablar del contexto de esta noticia, por qué es importante rescatar el río Coello. Esta mañana presentábamos a una experta ingeniera hidráulica de la Universidad Nacional, Natalie Guisa, quien nos decía que sí existe una probabilidad de uno de 4 escenarios donde se podría disminuir en un 50% el caudal del río Coello si seguimos como estamos, atentando con los combustibles fósiles y muchas otras prácticas non santas que degeneran la cuenca mayor de nuestro importante río Coello, que vale la pena decir que es la cuenca en el que desembocan el Conveima, el Cocora, el Gallego y el Bermellón. Doctora Carmen Sofía, contexto sobre esta noticia. Bueno, sobre el tema del agotamiento del recurso hídrico, quiero comentarles que la Corporación Autónoma hizo sendos estudios donde justificó prácticamente que si no atendíamos las necesidades de la cuenca del Coello, de la cuenca mayor del Coello, con sus ríos Conveima, Bermellón, podríamos realmente tener una afectación en agua, en escasez del agua. ¿Cómo se mide el tema de agotamiento del recurso hídrico? Cortolima elaboró muchos documentos, dentro de esos el PONCA del Coello, donde allí se determinó por acuerdo 032 del 9 de noviembre del 2006 que esa cuenca se debería incorporar todos sus antecedentes bióticos en el POT de la ciudad de Ibagué. Se debería conservar la cuenca, y con esta gran debate en su momento del PONCA, se construyó también el documento COMPES, el documento COMPES 3570 del 2009, que generó una cantidad de instrumentos que se debían desarrollar para poder proteger la cuenca. Todo porque ya se sabía que había un agotamiento, y el agotamiento se determina tanto con oferta como demanda del agua allí. Realmente, cuando se entregaron las grandes concesiones de agua muchos años atrás, más de 40, 50 años atrás, en ese momento se empieza a descontar de la oferta hídrica toda esa agua que se ha entregado en concesión. Entre esas, que es la que tiene la mayor concesión, es el acueducto de Ibagué. Y el acueducto de Ibagué había que protegerle porque por normativa, por constitución, por necesidad y porque es un derecho fundamental de los ciudadanos proteger el agua. Obviamente había que generar una cantidad de instrumentos. El COMPES incorpora muchos documentos para esa protección. Se empezaron a hacer muchas inversiones, obviamente años atrás, ya otros directores y gobiernos, alcaldes municipales habían hecho alguna compra de predios para conservar la cuenca, pero en el periodo nuestro se compraron unas áreas tan importantes e incluso inversiones que se hacían en Ibagué, como en ese momento la doble calzada también adquirió varios predios en la cuenca del Conveima. Se le solicitaron la compra más o menos de 30 predios en la cuenca del Conveima para proteger el agua para la ciudad de Ibagué. Siendo que la doble calzada en ese momento realmente no pasaba directamente por Ibagué, se le pidió al ministerio autorizar esas inversiones, porque hemos podido invertir esos recursos hacia otro lado del departamento del Tolima, donde sí pasaba la doble calzada. Pero mostramos la necesidad que tenía la ciudad de Ibagué de proteger el recurso hídrico.
Es así como en el COMPES también se incorpora adquisición de predios, se incorpora el ordenamiento, obviamente, de esa cuenca, y algunos estudios que eran necesarios realizar, incluso la inversión en reforestación en ese sector. Cortolima hizo un ejercicio muy fuerte de autoridad, donde obviamente mucha gente se sentía de alguna manera lesionada, porque también nos tocó hacerle un seguimiento a porcícolas, a muchas actividades que se desarrollan en la cuenca del Cambeima, no solamente el tema minería. Demandamos los 23 títulos mineros que había sobre la cuenca del Conveima. Esa acción obviamente se realizó conjunta con el personero, la acción la interpuso el personero, coayudada por la Corporación Autónoma, donde 20 títulos eran de Anglo Gold Ashanti, un título era de Continental Gold, el otro era de Oro Barracuda, el otro de un grupo de personas que también tenía otro título minero, y se solicita la extinción de esos derechos para poder proteger, obviamente, el agua. Se le solicita en la demanda al tribunal que Ingeominas omita a partir del momento seguir entregando títulos mineros, concediendo títulos mineros sobre la cuenca del Conveima, máxime que había un COMPES que el gobierno nacional tenía conocimiento, donde había una necesidad urgente de proteger el agua de la ciudad, porque ya se veía un riesgo futuro de escasez del agua, tal como lo ha dicho Natalie esta mañana, que también tuve la oportunidad de escucharla. Hay una necesidad urgente. Aparte de eso, también había un riesgo, se estaba viendo el riesgo sobre el volcán Machí. Se consiguieron los recursos junto con Gobierno Nacional, Ministerio de Ambiente les aportó los recursos para hacer el estudio de riesgos del volcán Machín, donde obviamente también se terminaba impactando la cuenca del Conveima, el agua de la ciudad de Ibagué. Pero aquí estamos hablando de la cuenca del Conveima, sino la del Cuello, que también abastece otros municipios aguas abajo. Y es que la demanda que se presentó en su momento involucra al Coello, al Conveima y al Cocora, todos tres ríos que pasan y nacen prácticamente en Ibagué, el Coello y el Conveima en el Nevado del Tolima y el Cocora en el suroccidente de Ibagué. Pero doctor Camilo Osa, contemos los detalles jurídicos de cómo ha evolucionado este fallo histórico del Tribunal Administrativo del Tolima, que se le perdió el rastro desde hace un año. 8 años para que fallara y ahora en apelación. Sí, Juan Pablo, efectivamente el fallo... 8 años, Camilo, 8 años. Sí, señor, 8 años duró, y lo que falta ahora para el recurso de apelación. El fallo de primera instancia que fue proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, que tenemos que decir que es un fallo importantísimo para todo lo que tiene que ver con la protección y promoción de los recursos medioambientales, específicamente lo que tiene que ver con las fuentes hídricas. Es un fallo importantísimo que hay que seguirlo defendiendo. Hace un año exactamente, Juan Pablo, fue en el mes de julio de 2019 que salió este importante fallo del Tribunal Administrativo del Tolima, donde declara algo que es importante, fundamental y único hasta ahora en los trámites judiciales a nivel nacional, y es que declara las 3 fuentes hídricas, río Conveima, río Cocora y Coello, los declara como sujetos de derechos. Y esto es algo fundamental porque, es decir, ya se puede de manera autónoma, bien sea representando a los ríos, el Estado o la misma comunidad, acudir ante la jurisdicción para hacer valer estos derechos y garantizar que nuestras fuentes hídricas no se nos vayan a perder, no vayan a dejar de existir, no se nos vayan a agotar, porque estos son recursos que son agotables. El fallo, aparte de señalar que es lo más importante del fallo, señalar que son sujetos de derechos estos 3 ríos, en el fallo se hace una protección importantísima de unos derechos y unos intereses colectivos que son los que se habían demandado inicialmente, como lo señalaba la doctora Carmen Sofía, donde lo que se buscaba era proteger la existencia de un ambiente sano, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la conservación de los recursos naturales para garantizar la vida y salubridad, no solamente de nosotros en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué, sino de todos los colombianos. En su momento se habían expedido por parte de Ingeominas 22 títulos mineros. De esos 22 estaban en cabeza de Anglo Gold Ashanti. Anglo Gold había renunciado a 18 de los 22 títulos mineros, aún quedaban 4
títulos de exploración y explotación minera en estas fuentes hídricas, que fueron finalmente sobre los que terminó recayendo la decisión. Esta decisión, como lo mencionaba la doctora... ¿Y los otros de los privados cuántos son? La de los privados, efectivamente, aparte del Ministerio de Minas, del Ministerio de Medio Ambiente, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, del mismo Geominas, encontrábamos a los señores Fernando Montoya, Alberto Murillo, Eugenio Gómez y Nancy Moreno, que hacían parte de Oro Barracuda Limitada, quienes eran los que tenían el contrato de exploración. Estaba la licencia que estaba en cabeza de AngloGold, pero pues de esa licencia se desprenden unos contratos de exploración minera. Son los mismos 4 títulos. Exactamente, sobre esos mismos 4 títulos. Entonces, el fallo lo que hace, además que estos títulos se encontraban suspendidos desde el año 2011, es decir, cuando se interpuso la acción, el tribunal había suspendido provisionalmente. ¿En qué parte exacta del cañón del Conveima, Camilo? Señor. Carmen Sofía, ¿en qué parte exacta del cañón estaban esos títulos? Activar el micrófono, Carmen. Estaban sobre la cuenca Conveima. Cuenca Conveima. Cuenca Conveima. Ok. Adelante, doctor Camilo. Entonces, como estos títulos se encontraban suspendidos, afortunadamente había prosperado esa medida cautelar que se había solicitado en su momento por parte del personero del momento en conjunto con la autoridad, con Cortolima. Entonces, digamos, se minimizó un poco el impacto ambiental que se podría haber generado. Sin embargo, el fallo tiene 2 elementos fundamentales que son claves para tenerlos en cuenta. Uno, que solicita que se haga un estudio y el estudio lo pone a cargo de la Universidad del Tolima para poder determinar el impacto ambiental. Financiado por los privados, ¿no? Exactamente, que debe ser costeado por ellos, pero realizado por la Universidad del Tolima para poder determinar los impactos medioambientales que pudo haber generado esas licencias que se habían otorgado en su momento. Adicionalmente, le señala a la Procuraduría una facultad para poder vigilar el cumplimiento de este fallo, tiene que hacerle un seguimiento y un cumplimiento a este fallo, y de igual manera también le da unas órdenes a la autoridad, a Cortolima. Entonces, donde señala que tiene que crearse un comité, este comité que se tiene que señalar es un comité de verificación de la sentencia, de acuerdo a lo señalado en la ley 472 del 98, que es la ley que reglamenta todo lo que tiene que ver con acciones populares. Entonces, esto pues es fundamental, y es fundamental ¿por qué? Porque tenemos que proteger estas 3 fuentes hídricas, que son las fuentes de las cuales se surte la población ibaguereña. Pero Camilo, se iba a nombrar un representante del Conveima, un representante del Cocora, un representante del Coello. Efectivamente. Y creo que no se ha hecho nada. No se ha hecho porque se interpuso... Ni el estudio, ni los representantes, ni nada. Okay. No, se interpuso recurso de apelación, entonces como se interpuso recurso de apelación, el fallo queda suspendida la ejecutoria hasta que lo resuelva el Consejo de Estado. El recurso de apelación lo interpusieron los ministerios de Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, y lo interpuso también la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ellos fueron los que interpusieron ese recurso de apelación que tiene hoy día este fallo. ¿Y por qué el Ministerio del Medio Ambiente se opone a que se protejan los ríos? Es paradójico, vea usted, Juan Pablo, lo paradójico que puede ser. Pero pues finalmente lo que uno puede entrever es que este tema de licencias para explotación y exploración minera pues tiene un componente económico bastante alto que finalmente le puede a uno indicar hacia, digamos, cuál puede ser el interés que pueda tener en su momento el gobierno en relación a permitir este tipo de exploraciones o explotaciones. Entonces, el ministerio termina, lo que es paradójico, que el Ministerio del Medio Ambiente termina interponiendo el recurso de apelación para que esto llegue al Consejo. Prácticamente, doctora Bonilla, los 8 años del doctor Cardoso pasaron sin pena ni gloria con este tema porque no se había presentado el fallo del tribunal. Creo que con fallo, sin fallo, la corporación autónoma tiene una autoridad, es autoridad ambiental, y debe accionar sobre sus competencias, dentro de sus competencias. Pero hay una cosa, Juan Pablo, muy importante, que es que
a raíz de todas las acciones que empezamos a desarrollar desde el año 2008, que venimos defendiendo el tema de la cuenca mayor del Coello, con las subcuencas Conveima y Cocora. A raíz de esto se generó un impacto tan fuerte que todo el mundo terminó, los ministerios que tenían interés terminaron modificando normativas, decretos y hasta leyes para poder ajustar todo a la minería, no realmente a la protección de los derechos fundamentales, que son muchos de los que se mencionaron dentro del fallo. Tú sabes que el artículo 8, que habla de la obligación del Estado de proteger las riquezas naturales. El artículo 11 habla del derecho a la vida, es inviolable. El artículo 44 habla del derecho fundamental de los niños, donde hay que garantizarle que goce el alimento, el equilibrio, la salud, la integridad física, la misma vida. El artículo 79, sobre que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano. El artículo 80, que habla del Estado, que el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, que era lo que hacía y sigue haciendo obviamente la Corporación Autónoma, que debe planificar el manejo de los recursos naturales, y por eso lo que te contaba de que se emitió el PONCA, se apoyó el tema del COMPES, obviamente con otras instancias, con otras instituciones, y aparte de eso se declaró el agotamiento del recurso hídrico. Eso es parte de la función de la corporación. El tema de los estudios que se hicieron de fauna y flora en la zona, de todo el manejo del suelo en la zona. Tengo una duda que me profunda, doctora Carmen Sofía, y es por qué si este fallo decreta una de sus grandes ideas, que es hacer un parque nacional natural sobre el río Coello, que ese sería el freno definitivo a la mina de la Colosa en Cajamarca. ¿Por qué en la demanda no incluyó la personería al río Bermellón de manera explícita? No tengo claridad. Una pregunta, ¿no? Sí, claro, pero la claridad iba más enmarcada a proteger estas fuentes hídricas que abastecen. Ibagué es el 49%, si no el 50% de la población del Tolima. Estábamos tratando de proteger, obviamente, la ciudad de Ibagué, obviamente los demás municipios, Espinal, Coello y demás. Pero también aquí se habló de que obviamente el artículo 334, 333 de la Constitución habla de la actividad económica, pero también dice que el Estado deberá delimitar el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés del ambiente. Ahí es clarísimo, es el artículo 333. Y también el parágrafo del artículo 334 dice que bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir el alcance o negar la protección efectiva de la población. Entonces, mira, ¿repite ese artículo? ¿Qué número es? Este es el parágrafo del artículo 334. ¿Sí? De la Constitución. Bajo ninguna circunstancia de la Constitución, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir el alcance o negar su protección efectiva. O sea, gracias a Dios ese artículo todavía no ha sido modificado. Pero doctora Carmen, ¿cuál debe ser, y ya le voy a preguntar al personero lo mismo, al expersonero, cuál debe ser el papel de Cortolima, de la doctora Olga Alfonso, en este momento donde hay apelación? ¿Asumir una línea editorial con respecto a este tema, por decirlo en el argot periodístico? ¿Asumir una posición? Le dejo la palabra al doctor Camilo. Yo creo, Juan Pablo, que el fallo ordena la realización de una serie de acciones que no es necesario esperar a que se confirme por parte del Consejo de Estado. Es decir, hay que tener una voluntad clara y concreta de proteger nuestras fuentes hídricas. Y le voy a poner un solo ejemplo. En el fallo dice y le ordena a Cortolima, a la Gobernación del Tolima, a la Alcaldía de Ibagué, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se diseñe y se ponga en marcha un plan para descontaminar las fuentes hídricas de Ibagué, comenzando por la cuenca de los ríos Coello, Conveima y Cocora y sus afluentes, los territorios ribereños para recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región. Este plan incluirá medidas como
el restablecimiento del cauce de los ríos Coello, Conveima y Cocora, la eliminación de los bancos de área formados por actividades mineras y la reforestación de zonas afectadas por minería legal e ilegal. Creo yo que eso es pues una de las actividades que hacen parte de la misionalidad de la Corporación Autónoma Regional del Tolima. Y para poder realizar esto no se necesita que el Consejo de Estado ratifique el fallo. Es más, el Consejo de Estado lo puede echar para abajo, pero Cortolima lo puede hacer. ¿Por qué? Pero para hacer el estudio de la Universidad del Tolima sí, para nombrar los veedores sí. Exactamente, entonces Cortolima puede ponerse a echar a andar este plan en conjunto con la Gobernación del Tolima, con la Alcaldía de Ibagué, para descontaminar esas fuentes hídricas, para devolverle el cauce a los ríos como lo señala la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima. Entonces, el papel debe ser mucho más proactivo en relación a la realización de esa serie de acciones que son propias de la misionalidad de Cortolima. Habrá otras que requerirá, pues, obviamente, que esté el fallo judicial, cuando ya habla, por ejemplo, de indemnizaciones y demás. Pero esto, que hace parte de la misionalidad de la corporación, es perfectamente realizable durante este periodo. ¿La doctora Carmen quiere dar algún consejo para Cortolima? Realmente el tema de la competencia de la corporación en temas mineros arrancó con la ley 1333 del año 2010, porque anteriormente estaba solo en cabeza de los alcaldes, pero a raíz de que seguía proliferando la minería ilegal y otra minería que no tenía, y la minería incluso legal que no tenía control, se le entregaron competencias también a las autoridades ambientales de acuerdo a la ley 1333 del 2010 y sus decretos reglamentarios. Fue con esa ley incluso que empezamos a atender y a quitar maquinaria importante en el sur del Tolima, donde se encontraron más o menos 140 equipos, con un apoyo con el Ejército, la Presidencia de la República y demás de minería ilegal. Pero aparte de eso, sí, efectivamente, la corporación tiene unas funciones innegables de la ley 99, que tiene que actuar independiente de la decisión del tribunal. La decisión del tribunal va enfocada mucho a minería, en este caso específico que fue el que se atacó sobre la cuenca del Conveima, de los títulos mineros y demás, pero hay unas funciones que se tienen que seguir desarrollando. Mira, hoy, como tenemos la cuenca del Conveima, continúa desgastándose la cuenca del Conveima, y tenemos que seguir reconociendo esa cuenca como una cuenca principal. Preocupa, obviamente, que los estudios sigan indicando el desabastecimiento. Eso iba lo declaramos en el año 2010. A eso quería llegar, doctora Carmen Sofía, y es que Natalie Huiza, la experta de la ingeniería hidráulica de la Universidad Nacional, pues está corroborando lo que usted vaticinó en su estudio del 2011. Ella sencillamente hizo un modelo matemático y corroboró que hay un escenario de agotamiento, y resulta que estamos invirtiendo recursos multimillonarios para terminar un acueducto complementario en una cuenca que se puede secar en un 50%. Entonces ella dice que si no se cambian las prácticas, que quiero que usted me diga cuáles son esas prácticas que hay que cambiar, pues el recurso se nos puede acabar y nos vamos a quedar con el 50% del agua. Exacto, Juan Pablo. Por eso te digo, el tocar el tema de la cuenca del Conveima es muy sensible para la ciudad de Ibagué. A todos nos gusta ir a la cuenca del Conveima, de pronto a un almuercito, a los restaurantes, a muchos sitios que hay allí, que es de lo que vive la población de la zona. En su momento se atacó mucho algunas actividades del sector, como temas de porcicultura, incluso se le hizo mucho control a Carlima en su momento, por algunas tintorerías que hay en la parte alta de la cuenca, industria. Eso son temas que toca seguir trabajando, el tema autoridad. El tema de inversión, obviamente seguir adquiriendo predios y conservándolos, pero sobre todo teniendo una buena administración de los mismos, porque en alguna oportunidad nos ocurrió que teniendo administrador, el mismo administrador, nos dimos cuenta que estaba llevando ganadería a uno de los predios, que era el Palmar, que es un predio conjunto con el IVAL, y tenía hasta ganadería en la zona, estaba aprovechando los predios públicos, que es obviamente también una acción sobre esas situaciones. Entonces, no solo es comprarlos, sino administrarlos. Hay que invertir en algunos casos, en otros simplemente la misma naturaleza va generando zonas, flora en la zona, en los predios,
y no corresponde hacer mucha inversión. Pero el tema de administración es fundamental, la compra de los predios para conservar el agua en la zona de la parte alta. Se quedaron unos planes de adquisición de predios con privados, para que fueran los privados los que compraran y le entregaran estos predios a la corporación autónoma, no sé en qué va. El tema del COMPE, no sé en qué quedó, varias inversiones hizo la corporación autónoma, pero en su momento el Ministerio de Vivienda de Ambiente no estaba haciendo las inversiones que le correspondían en el COMPE. Entonces, si uno le hace un seguimiento a ese COMPE, no sabemos en qué estado está o en qué estado quedó, porque se tenía también. Pareciera que no tuviera dolientes, ¿no? Pues hubo pareciera que no tuviera dolientes. Parece que tuvimos, digamos que tenemos que concentrarnos en los puntos estratégicos que le corresponden a la corporación. A veces se hacen actividades, acciones que pueden ser interesantes, pero no fundamentales para la protección del medio ambiente, ¿sí? Ok, quiero hacer estas reflexiones, doctor Camilo Osa. De ese fallo hay que estar atentos porque se enfrentaría el municipio contra Goliat. Recuérdese cómo uno de los ejes de los planes de desarrollo de la locomotora minera, de aquí que los fallos jurisdiccionales son fundamentales para enfrentarlos contra las decisiones del gobierno. En 2008, por ejemplo, es la Corte Suprema de Justicia que, recogiendo de la naturaleza como sujeto de derecho, fija una posición de cierre de altas cortes. Es a partir de la demanda que interpuso la personería que Colombia, a través de ese fallo, empieza a trabajar sobre el tema. Se visibiliza a hoy que se han acogido muchas entidades territoriales, al punto que esa sentencia es objeto de estudios incluso de universidades en ámbitos jurídicos y ambientales. ¿Qué abogado estará trabajando el tema en Cortolima? ¿Qué abogado en el municipio de Ibagué? ¿Qué abogado en la gobernación? ¿Y qué abogado en la personería que defienda este histórico fallo? Bueno, como usted muy bien lo señala, Juan Pablo, realmente, pues básicamente lo que están haciendo acá es que los entes territoriales se están enfrentando contra el gobierno nacional en pleno. Y el gobierno nacional y adicionalmente unas empresas multinacionales que tienen todo el poder económico para poder invertir lo que sea necesario en abogados y digamos, en defensa para poder sacar adelante sus intereses económicos que son válidos, pero que en este caso puntual entran en un choque directo y hay una contradicción con los intereses de los entes territoriales, con los entes de las comunidades. Entonces tenemos nosotros que, uno, como ciudadanos, dos, la alcaldía, la gobernación, la personería, la defensoría del pueblo, todos tenemos que sumar esfuerzos para hacer una única defensa en relación a este fallo y poder garantizar de alguna manera que esa decisión tan importante, sobre todo esa parte del resuelve donde señala que estos ríos son sujetos de derechos, pueda continuar avante y, digamos, salga con una decisión favorable en el Consejo de Estado. ¿Cuánto puede demorar ese fallo? No, pues Juan Pablo, digamos, si la primera instancia fueron 8. Eso viene con el trámite anterior, es un poquito demorado, pues digamos, hoy día los procesos que se inician hoy día, básicamente en un año uno podría ya tener esa segunda instancia, todo puede ser relativo. Hemos encontrado fallos del Consejo de Estado en 3 meses, pero también puede haber un fallo del Consejo de Estado en 5 años, ¿cierto? ¿En segunda instancia? Sin embargo, en la segunda instancia. Pero entonces, no sin embargo, tanto, ¿no? Lo que no debería demorar tanto, nosotros confiamos en que el fallo salga pronto, no debería tardar más allá de un año. Y bueno, hay que sumar este tema del COVID-19 que pues suspendió términos y eso va a tener una mora judicial impresionante en todo el país, pero confiemos en que cuando salga el fallo, pues el fallo sea favorable a los intereses de la comunidad tolimense. Lo importante es que en este momento el fallo, digamos, esos títulos mineros que son los que dan la posibilidad de la exploración se encuentran suspendidos. Es decir, estas empresas no pueden realizar esas actividades de exploración y explotación, porque hay una medida cautelar hasta tanto se resuelva el fallo en segunda instancia. Entonces, digamos, eso como que nos da un ligero parte de tranquilidad, pero no nos podemos descuidar porque tenemos que todo el ente territorial, toda la territorialidad del departamento del Tolima, unirse para poder defender este fallo importante, histórico, reflexivo y de tanto contenido jurídico y doctrinario para la comunidad jurídica del país, la comunidad ambiental del país. Doctora Carmen Sofía, la importancia que tiene Ibagué como fuente hídrica del departamento del Tolima, que no es solamente
la cuenca del Coello, sino también la cuenca del Chipalo, que usted tanto luchó con su programa de Ojos Verdes, el famoso río Opia, que ahora nos damos cuenta que no está señalado desde el nacimiento, el acuífero de Ibagué, la meseta y las montañas de Ibagué son riquísimas en agua, y cómo podemos potenciar para cuidarla y para que nos abastecernos muy bien. No pude decirlo. Abastegamos. Bueno, Juan Pablo, el río Chipalo lo trabajamos bastante y es el río que capta las aguas negras de la ciudad de Ibagué. Realmente tomamos el agua del Conveima y se vierte prácticamente la mayoría, creo que un 90% en el Chipalo. Por eso para nosotros fue fundamental el saneamiento del Chipalo en su momento, con el proyecto Ojos Verdes, trabajando con la comunidad, mano a mano, hombro a hombro. El proyecto tenía 8 componentes, de los cuales terminaron realmente reduciendo muchos componentes. No quiero hablar del tema, pero me entristeció mucho saber que muchos de los componentes no se siguieron trabajando ni de mano de la comunidad, que era la esencia del proyecto Ojos Verdes. Si ellos estaban contaminando, si esos son parte del problema, nos queríamos volver parte de la solución. Esa era la intención de Ojos Verdes, efectivamente. Pero bueno, tenemos que seguir manejando coberturas vegetales, tenemos que seguir adquiriendo predios en zonas de rondas, porque hay muchos predios que ya se ampliaron, en las zonas de rondas se ampliaron prácticamente ya al límite del recurso hídrico, le quitaron la capacidad a la fuente hídrica de expandirse cuando hay momentos de alta lluvia, y eso ha generado riesgos, y lo sabemos cuántas casas se han llevado muchas veces cuando se acrecientan las aguas. Hay que trabajar la gestión del riesgo, estabilizar el recurso hídrico, hay que estabilizar ese recurso hídrico, hay que ser autoridad, hacer inversión, hacer presencia institucional con la mano de la comunidad. Pienso que siempre es de la mano de la comunidad que hay que trabajar, porque más que nadie ellos conocen su río, viven al lado de él, saben los problemas, saben los momentos, saben las épocas, saben las cauces máximos cuando llegan. Entonces, también acuérdate que fuimos la primera corporación autónoma del país que generamos los estudios de fuentes hídricas de máximos caudales de inundación, ¿sí? Hasta dónde llegaban los márgenes máximos de inundación, que lo hicimos en su momento, sobre todo la zona del Vergel y demás, ¿sí? Para determinar hasta dónde... Las zonas hídricas. Las zonas de rondas. Las rondas sí. Hídricas las trabajamos también. Yo creo que trabajamos mucho sobre fuentes hídricas y ese ejercicio debe seguirse, no solamente en su momento, como le digo, en una parte que se definió que era donde estaba generándose mucho, incrementando mucho la vivienda, y se estaban canalizando fuentes hídricas que a futuro podían traer también, por épocas de inundación, riesgos a la población que estaba adquiriendo viviendas allí. ¿Qué herramientas, doctor Osa, tienen los ciudadanos de Ibagué, usted como expersonero, para quejarse cuando hay estas flagrantes violaciones de rondas hídricas que pululan por Ibagué, cuando los constructores se pasan por la faja los famosos 30 metros y construyen prácticamente a 5 o 10 metros de las quebradas? Hay casos por doquier, en el Vergel, en la Pola, en las montañas del norte, en los cerros noroccidentales, en la Martinica, etcétera. Hay muchísimas herramientas que están establecidas en la ley, Juan Pablo, y que los ciudadanos pueden hacer uso de ellas de manera directa o pueden hacerlo a través del Ministerio Público, como es tanto la Personería Municipal como la Defensoría del Pueblo o la misma Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima. Ellos también tienen esas facultades de interponer esas acciones populares en defensa de los intereses colectivos de la comunidad, así como lo hace la Personería Municipal de Ibagué, donde en muchos casos, incluso de acuerdo a la gravedad del caso que se pueda estar presentando, cuando encontramos que pueda haber un caso en el cual hay una afectación directa en conexidad con un derecho fundamental, puede proceder la acción de tutela. Nosotros entre el año 2018 y el 2019 tuvimos varios casos en los cuales, en relación con temas de acueducto, alcantarillado, interponíamos de manera directa acciones de tutela para lograr
de pronto algunos temas que normalmente son del resorte de una acción popular. Dependiendo la gravedad del daño, pues uno lo evalúa y lo interpone. Y para eso están los ministerios, para eso está el Ministerio Público, para poder actuar en defensa de la comunidad, en representación de la comunidad y garantizando siempre la protección, promoción y defensa de estos derechos tan importantes como son los derechos ambientales. Ahora, la comunidad también lo puede hacer de manera directa, la comunidad puede constituir veedurías ciudadanas para que a través de estas veedurías ciudadanas puedan hacer, digamos, algún tipo de control, algún ejercicio mediante el cual puedan hacer un recaudo de material probatorio que sea importante y fundamental para llevárselo al juez o a la autoridad administrativa que corresponda. Es decir, hay mecanismos, hay muchos mecanismos que están establecidos en la ley y que lo puede hacer la comunidad directamente, y si no, para eso está el Ministerio Público. Y otro tema que le tiene que prestar mucha atención la alcaldía de Ibagué y Cortolima, porque hoy estamos hablando de Ibagué y de la cuenca del Coello, que también interesa, por ejemplo, al municipio de Cajamarca por lo de la mina, es el tema del POT, doctora Carmen Sofía. Un POT de Ibagué 0823 de 2014 que nos dejó Luis H. Rodríguez, subyúdice, un POT que está demandado por unos vicios de irregularidades en los diseños de las zonas de mitigación de impactos y otras zonas donde se hicieron unas contradicciones evidentes que eran sinónimos de corrupción para poder parcelar vivienda campestre, entre otras cosas, y unas irregularidades que nunca se han definido y que nunca han salido. ¿Y qué vamos a hacer entonces en esta alcaldía de Ibagué con ese POT? Entiendo que el alcalde de Ibagué tiene unas facultades legales que lo podrían hacer un POT mucho más moderno, mucho más incluyente, que sea amable con los constructores, pero que a la vez proteja a la zona verde de Ibagué. Sí, efectivamente, el POT tiene que revisarse nuevamente y digamos que, acuérdate que ahí hay ajustes al POT de corto, mediano y largo plazo, y creo que esta administración puede realizar un ajuste. Hay que revisar los nuevos estudios que hayan de riesgo estudios de riesgos que haya constituido o la corporación autónoma o la alcaldía, que hayan contratado y se hayan definido como nuevos riesgos para también ajustar el POT. Pero, Juan Pablo, en esta revisión de POT, acuérdate que ya, bueno, me dice que está suspendido. Yo estoy un poco apartado un poco del tema de la ciudad con respecto al POT. Pero decirle que sí hay que revisar el tema de rondas, retiros. Cuando le decía que hay que revisar el tema de rondas y retiros, en el estudio que contratamos sobre las rondas del Vergel, no siempre los retiros son a 30 metros, Juan Pablo. Eso depende de la fuente hídrica, de la capacidad de la fuente hídrica, ¿sí? A veces son menores. Cuando las precipitaciones son mayores o son menores, y si son realmente ríos, quebradas, riachuelos, etcétera. Eso depende de cómo esté definido. Pero en este estudio se logró revisar lo que son las cuotas máximas de inundación, de acuerdo a estudios de 100 años de lluvias. Se pudo determinar que las cuotas máximas es una cosa y los buffers son otra cosa, etcétera. O sea, cuando la ley dice son 30 metros, hasta 30 metros, dice la ley, ¿sí? Hasta 30 metros, por eso hay que revisar muy bien, y te decía que hay que hacer nuevos estudios, y esos estudios deben ir al POT, Perfecto. Doctor Camilo Osa, expersonero de Ibagué, muchas gracias por estar hoy en Golpes de Opinión de Ecos del Conveima. A usted, Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación. A la doctora Carmen Sofía, muchísimas gracias también por acompañarnos en este debate. A Julio, a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios en Ecos del Conveima, un saludo muy especial, una feliz tarde. Y es importante unirnos entre todos en la defensa de los recursos ambientales de nuestro departamento. Es una lucha que hay que darla siempre, no nos podemos descuidar en esto, y este fallo hay que defenderlo ante el Consejo de Estado porque es importante no solamente para nosotros como comunidad en el Tolima, sino también para la comunidad jurídica del país. Muchas gracias. Doctora Carmen Sofía Bonilla, exdirectora de Cortolima, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Golpes de Opinión, y es un placer presentarla de nuevo. Juan Pablo, a ti por darme esta oportunidad nuevamente de hablar con ustedes, de escucharlos, de saber las posiciones.
de poder dar un punto de opinión, porque cuando me fui de la Corporación Autónoma, realmente he sido muy respetuosa en los temas que ha venido manejando, pero este tema del recurso hídrico es interés de todos y por lo tanto tenemos que seguir pendientes de lo que está pasando con el agua de la ciudad, con el agua del departamento, la protección y lo que los pueda acompañar, mientras los pueda acompañar con mucho gusto. Muchas gracias por tenerme en cuenta, Juan Pablo, a ti, a Camilo, por haber compartido con nosotros este espacio.